Bienvenidos a la siguiente clase de literatura. Vamos a entrar directamente ya una vez que aterrizamos cuál es el papel de la literatura dentro de todas estas bellas artes, vamos a encontrarnos entonces cómo comparte todo este quehacer artístico. Ahora, el tema de esta semana sería la presentación del discurso. Entendemos por presentación como cuando llegas a una fiesta, te gusta una chica y entonces la parte complicada, ¿no? ¿Me aviento yo directamente para conocerla o le pido de favor a alguien, algún primo o algún amigo que la conozca y que me la presente, ¿no? Entonces vamos a tratar de definir. Presentación vendría de pre, que significaría antes de, y sentación sería de latín sentare, que sería sentarse. Entonces, digamos que una presentación sería todo aquello que hacemos antes de sentarnos a platicar con las cosas, ¿no? Entonces, ya una vez que sabemos qué es eso de presentación, la palabra discurso tendría que ver con el libre fluir de las situaciones. Por ejemplo, un río tendría su curso. Cuando ustedes les enseñan en física, les dicen que cierto vector va hacia tal dirección, es decir, ahí estaría el curso de esa línea, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener dos cosas importantes. ¿Por qué? Porque la presentación, al igual que como les decía, en una fiesta puede incluir, por ejemplo, acá tendríamos al chavo, al que quiere conocer a la chica, tendríamos a la chica de este lado y pues entonces digamos la parte complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues este tipo va a querer así como que querer conocerla, o sea, antes de que se acabe la fiesta, por lo tanto va a querer presentarse. Entonces la parte normal sería como que llegar, hola, ¿cómo estás? Me llamo así, tal, tal, y digamos que esa sería la parte rápida, pero podríamos utilizar algún intermediario, por ejemplo, supongamos que una vez que la chava llegó a la fiesta, lo primero que hizo fue saludar al tipo de acá. Y entonces digamos que este tipo, el que tenemos aquí, entonces de casualidad es primo del tipo de acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues podría decirle, oye, dime quién es, cuál es su existencia, podríamos triangular y entonces este tipo podría presentarla. Entonces, así como nosotros presentamos el discurso, nosotros vamos a tener exactamente esta parte para la literatura. Y entonces iríamos a la primera presentación, que es como la básica. ¿Por qué les digo que es la básica? Pues porque es la que más se usa, es la que más nosotros podemos reconocer y que se conoce con el nombre de prosa. Ah, entonces como que ya le voy agarrando. Es decir, la prosa va a ser la manera general o la manera más famosa de poder presentar un discurso, una historia, alguna historia general, para entonces poder comprenderla. ¿Y cuáles serían las características que tiene la prosa? Ah, pues fácil. La primera característica de la prosa es que su ritmo va a ser totalmente natural. Es decir, la prosa, por lo tanto, no va a estar sujeta a ninguna medida. Vamos a encontrar entonces que es casi, casi la manera en cómo nosotros lo estamos haciendo. Por ejemplo, otra cosa sería que es como cuando hablamos, o sea, nosotros estamos hablando en un ritmo, una presentación de prosa. ¿Por qué? Porque vamos soltando las ideas, vamos diciendo uno a uno qué es lo que estamos pensando y entonces podríamos poner, profe, no le estoy captando. Otro ejemplo de la prosa, pues claro, vamos entonces con una hoja, ¿no? Supongamos que esta es una hoja normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros escribimos en prosa? Forzosamente vamos a empezar con una letra mayúscula, vamos a poner toda nuestra idea, bla, 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 aquí lo llenamos, seguimos con nuestra idea y entonces de repente hasta acá se me acaba la idea y entonces digamos que tengo que poner un punto. Entonces ahí estoy hablando en prosa. Ahora, supongamos que mi idea quiere ser completada por otra. Pues entonces vuelvo a empezar con mayúscula, sigo con todas mis ideas, sigo escribiendo, se me acaban allí y pongo un punto. Es decir, la prosa forzosamente va a estar limitada a los márgenes de la hoja. Entonces si leo un libro, una novela, un periódico, una noticia, ¿esa qué tipo de presentaciones estamos hablando de prosa? ¿Por qué? Porque la estamos leyendo de una manera natural y porque está escrita tal cual nosotros hablamos. Por esa razón la prosa va a tener sus divisiones. Por ejemplo, esta cosa que nosotros tenemos aquí la vamos a poder llamar entonces con el nombre de párrafos. Es decir, la prosa entonces se va a dividir por párrafos. Un conjunto de líneas entonces va a formarme un párrafo que va a estar pues, en su estructura comenzando por una letra mayúscula y finalmente separado por un punto y aparte. O bien, si es el último párrafo, un punto final. ¿Dónde encontramos este tipo de situaciones para la prosa? Pues lo encontramos en la parte básica. Por ejemplo, uno de los ejemplos básicos de esto sería la novela como tal, que estaríamos hablando entonces del primer género así como
como el más grande de toda la literatura. ¿Por qué? Pues porque sencillamente ahí lo tenemos, ¿no? Otra situación u otro ejemplo le encontramos precisamente en el cuento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos cuentos, entonces los leemos de una manera natural, es decir, sabemos que acaba hasta donde está el margen de la hoja, y entonces esa es la primera presentación del discurso. Dependemos de esto, es el sencillo, incluso si están tomando apuntes ahorita, los apuntes que ustedes están tomando están siendo en una presentación en prosa, porque sencillamente es como nosotros lo estamos trabajando. Ahora bien, existen más presentaciones, claro, básicamente son tres. Y el segundo tipo de presentación del discurso, que es un poquito más complicado. ¿Por qué decimos poquito? Porque sencillamente se mete esta cosa del verso. Ahora, para poder definir verso, lo vamos a definir bien cuando lleguemos a la parte de poesía, pero vamos a entender ahorita que verso va a ser una línea de información que va a estar sujeto a ciertas características, así como la prosa va a estar de una manera natural. En el verso forzosamente debe de depender de una medida. O sea, cuánto mide en el número de sílabas, son versos de 4 sílabas, versos de 8 sílabas, versos de 11 sílabas. Entonces digamos que no es como tan natural. O sea, yo cuando me dirijo a ustedes cuando se dirigen a sus papás o a sus amigos, pues no están contando cada una de las sílabas de la palabra. Por esa razón la prosa es natural. En el caso del verso no, debe ser una medida específica y debe de tener algo que a veces como que se malentiende, que sencillamente es el nombre de rima. ¿Qué es una rima? La rima va a ser entonces ese sonido, esa entonación, ese sonido que se le da al final de cada uno de los versos para que suene con cierta característica especial que se le conoce con el nombre de melodía. Entonces, por lo tanto, es como cuando escuchamos una canción bien escrita, vamos a encontrarla con rima. O sea, incluso cuando escuchamos la letra como tal, pues entonces nos vamos dando cuenta que al final se parecen y como que hay una respiración al final de cada cosa. Ok, profe, pero entonces, ¿cómo le podemos encontrar en el papel? Si así en la prosa está dividida con mayúsculas y el punto, ¿cómo pasa en el papel el verso? Ah, pues ese está todavía un poco más loco. ¿Por qué razón? Porque digamos que el verso va a estar o bien todo en el centro, aquí con estas partes en verso, todo rimando, todo bonito, o bien el poeta puede ponerlos hasta la parte de la izquierda, o bien puede ponerlos de este lado, o ya nos daremos cuenta conforme va pasando el curso que hubo poetas que ponían un verso aquí, otro verso acá, otro verso de este lado, otro verso de acá. Entonces digamos que no tiene en este caso una situación tan estructurada como la parte de la prosa. Ahora, si un conjunto de líneas me está formando un párrafo, entonces aquí digamos que un conjunto de versos, ¿qué sería eso? Me estaría formando entonces lo que se conoce con el nombre de estrofa. ¿Qué es una estrofa? Una estrofa entonces va a ser el conjunto de versos para formar en este caso como si fuera el párrafo. En este caso estamos hablando de una estrofa. Estos son los dos tipos de presentación del discurso más famoso. ¿Por qué? Porque ya la habrán identificado ustedes. El verso va para la parte de la poesía, va para la parte de la canción, y entonces son las maneras más fáciles o más reconocidas para poder presentar este discurso. Es, por ejemplo, si nosotros estamos tratando de contar un cuento, nos vamos a ir para la prosa. Si estamos tratando de cantar una canción, pues sencillamente vamos para la parte del verso, ¿no? Ahora bien, existe otro tercer tipo de presentación del discurso. ¿Cuál va a ser? Ah, pues este va a estar un poco más sencillo. ¿Por qué razón? Porque se conoce con el nombre de diálogo y este ya ustedes lo ubican. Ah, pues sí, diálogo es cuando nos ponen a platicar unos con otros. Exactamente. El diálogo aquí va a corresponder a ciertas normas un poco, por decirlo, más ortográficas. Por ejemplo, el diálogo lo vamos a encontrar directamente incluido por dos guiones. Hagan de cuenta que entonces llega una persona y va a decir entonces la palabra, ¿no? Hola, ahí ya estoy metiendo el diálogo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Otra persona conocida con el nombre de B, pues entonces le va a decir sencillamente con el saludo, ¿no? Le puede preguntar así como que, pues, ¿qué pasó? Entonces ya estamos hablando de dos maneras diferentes. ¿Por qué? En la prosa estamos hablando de líneas que forman un párrafo de una manera natural y la manera formal en la que nosotros hablamos.
En el verso estamos hablando de una medida específica de sílabas, una rima al final para que suene melodía, y en el diálogo no hay nada de eso. No es hasta que acabe la hoja, llego al margen, no es que empiece con una mayúscula y me siga hasta punto final. Entonces, por esa razón no entra el diálogo en ninguna de las otras presentaciones de este discurso. Entonces, ahí tendríamos nosotros las tres. Podríamos pensar, bueno, este tema está sencillo. Exactamente, va a estar sencillo porque podemos nosotros incluso intercalarlos. Por decir, si ustedes comienzan a escribir un cuento, entonces podrían, y entonces si llegó al bosque, de repente se encontró a su compañero y su compañero le dijo, hola. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos haciendo que la presentación del discurso, conocida como diálogo, entre en la parte de la prosa. Y supongamos que decimos dentro del cuento, y entonces su amigo le cantó una canción para que se estuviera tranquilo, y la canción decía más o menos así. Ahí es donde entonces nosotros encontramos forzosamente que el verso también puede entrar en esta presentación. Entonces, la prosa, el verso y el diálogo van a ser las tres maneras de presentar el discurso, pero de esta manera más como amplia, ¿no? Entonces, ¿podemos elegir nosotros una? Pues sí, si queremos escribir para novela o cuento, vamos a escoger prosa. Si queremos elegir una para hacer una poesía o algo parecido, vamos entonces a irnos por la parte del verso. Y el diálogo, ¿a qué va a estar más centrado? Cuando nosotros estamos haciendo entonces esta parte del teatro. Incluso piénsenlo, cómo reconocemos el diálogo en las películas es donde más pulula toda esta situación para poder compartirlos, ¿no? Ahora, lo que les decía, no están peleados como tal. ¿Por qué? Porque entonces pueden incluso convivir, ¿no? O sea, piensen en su canción favorita y entonces vamos a pensar en la letra y pues sencillamente está como tal de una manera normal. Por ejemplo, vamos a tratar de jugar, ¿no? Vamos a ver una canción, una que suena normal para poder entonces nosotros tenerla y nos vamos a dar cuenta que se puede transformar, ¿no? Entonces escribo yo, si fuera más guapa, vean esto, si fuera más guapa, escribimos y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista. Aquí está. Ok, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Ya todos ubican la canción, va a ser la de Jueves de la Oreja de Van Gogh, espero que sí. Y entonces podría yo preguntarle si estuviéramos en una clase normal, ok, a ver, ¿qué tipo de presentación es esta? Ah, pues fácil. Ese tipo de presentación va a ser verso. Podría yo seguir molestándolos. ¿Por qué razón es verso? Pues porque está en una sola parte de la hoja, porque guapa, con revista, lista con revista, entonces ahí está como que la rima, vean esta de lista, vista, entonces digamos que ahí va la rima como tal. Ah, ok, entonces ya entendimos que esto es verso. Ahora, ok, profesor, pero entonces, ¿qué tiene que ver esta letra de si fuera más guapa y un poco más lista? Que todo discurso puede pasar por las tres presentaciones. Ah, caray, ¿cómo? Sí, aquí ya estamos de acuerdo, ustedes y yo, de que esto es verso. O sea, la presentación es verso, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo le haríamos si yo quiero pasar entonces a prosa esta canción que yo puse aquí? Ah, pues va a ser mucho más fácil. ¿Por qué razón? Porque aquí sería como contar mi vida. Por ejemplo, ¿cómo lo haría yo para pasar este discurso a la parte de la prosa? A veces me pregunto si soy bonita. Pues también soy un poco torpe en mis actos. Me gustaría ser alguien importante para los demás, como los modelos de las publicaciones que veo. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es sencillamente pasar a prosa lo que yo puse en el caso de verso. Ok, ya sabemos acá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean, no pierde el tema. El discurso es el mismo. O sea, aquí nos está diciendo si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista. Pero en cambio, cuando paso esto a un discurso en prosa,
A veces me pregunto si soy bonita. Ah, ya estamos diciendo lo mismo, pero de una manera natural. Pues también soy un poco torpe, o sea, y un poco más lista. Entonces ahí está, ¿no? En sus actos. Me gustaría, aquí, perdón, aquí va la separación, son las cosas que pasan en grabaciones en vivo. Me gustaría ser alguien importante para los demás, si fuera especial. Aquí en la parte del verso nos estamos dando cuenta que la chica se siente así como que menos, como que alguien que la quiere y todo este aspecto. Y aquí yo lo que hice simplemente fue cambiar la presentación del discurso. Entonces sigue, ¿no? Como los modelos de las publicaciones que veo, que es a lo que se refiere de si fuera de revista. Entonces, esto se puede transformar, claro que también se podría transformar. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos hacerlo hasta en una forma, por ejemplo, de cómic, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un cuadrito para cómic y entonces vamos a poner incluso, vean, aquí podríamos poner a la chica, aquí está, y hasta podríamos hacer lo que está frente a un espejo, ¿no? Entonces, ahí está frente al espejo y entonces digamos que la chica lo que va a preguntarse sería así como que, seré bonita, entonces aquí escribimos seré bonita y entonces supongamos que ahí va a seguir haciendo el diálogo y entonces, ¿qué es lo que hace precisamente toda esta situación de que nosotros ya estamos metiendo los tres tipos de discursos? Ah, caray, ¿cómo sí? Vean, tenemos la primera presentación en verso, que es con la canción, la segunda que tenemos, que es con la parte de prosa donde lo explica, y la tercera, que es un diálogo. Entonces, piensen en cualquiera que sea su canción favorita, y entonces va a cuadrar en esto. Por ejemplo, podríamos hacer la duda, ¿no? Si estuviéramos en clase normal. Profe, funciona hasta con canciones, digamos, un poco más modernas, como por ejemplo la ska o rock and roll, y funciona con absolutamente todas. ¿Por qué? Porque sencillamente estas tres presentaciones del discurso son buenas, ¿no? Incluso piensen en esta, la que dice, hoy te vas, pero sé que volverás porque lo que yo te di no regresará jamás. O sea, ya la ubicaron más o menos de qué grupo es, un ska por ahí. ¿Cómo la podríamos pasar a prosa? Sé que hoy es el último día en el que estamos juntos, me has dicho que tú no vas a regresar, pero yo estoy seguro que en algún punto de tu vida te vas a dar cuenta que yo soy lo mejor que has tenido y vas a regresar a mi lado. Ah, lo paso de verso a prosa. ¿Cómo lo podría yo pasar a un diálogo? Ah, pues sencillamente podríamos decir, ¿no? Ya te vas, y la chava, sí, no me vas a volver a ver jamás, ¿no? Pero te das cuenta que estás dejando ir lo mejor de tu vida, y así la chava podría decir, no, pues sí, y por ese es el punto, me voy. Entonces ahí nos damos cuenta que sencillamente todos las narraciones que hagamos pueden navegar tanto de verso a prosa o a diálogo. Ahora, podríamos preguntarnos, entonces, ¿esto qué tendría que ver con la parte de la literatura? Ah, pues ya que conocemos qué pasa con estas tres situaciones de los modos de discurso, vamos directamente al tema que nos está interesando ahorita, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar entonces que sencillamente van a existir estas cosas que tenemos acá, los géneros literarios. Ahora, ¿qué es un género literario? Un género es una subdivisión para poder estudiarlo más fácil. Por ejemplo, las matemáticas se dividen aritmética, geometría, trigonometría, cálculo, o sea, todas sus divisiones. La física, pues también, ¿no? En la parte de la óptica, de la acústica y toda esta situación. La literatura no está separada de estas divisiones. ¿Por qué? Porque la literatura igual, para poder entender todo lo que abarca su campo, va a dividirse en tres géneros grandes. Entonces, ojo, viene con lo siguiente. ¿Cómo que tres géneros grandes? Sí, la literatura va a decir que entonces, de acuerdo a la manera en cómo se está presentando el discurso, va a dividirlos por los géneros. Y entonces vamos por la primera, ¿no? O sea, como que la primera sí. Por ejemplo, vámonos con el primer género. El primer género se le conoce entonces como género narrativo. ¿Y por qué se le conoce como género narrativo? Porque sencillamente vamos a encontrar en ese género la primera presentación del discurso que vimos, que va a ser entonces la prosa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el género narrativo es propio de la prosa. Y por esa razón vamos a encontrar aquí al cuento, como lo tienen acá, a la novela, a la fábula, a la leyenda, al mito, todo aquello que esté escrito de una forma corrida es entonces lo que vamos a entender como género literario. Supongamos que en el examen les pongo,
¿Cuál es la presentación del discurso usada por el género narrativo? Pues ustedes van a decir, pues es la prosa. Y ahí entonces ya tenemos la respuesta correcta. Si les pusiera yo el cuento, poesía y obra de teatro, ¿cuál de ellas corresponde al género narrativo? Pues el cuento, porque está escrito de esa manera. Entonces digamos que ahí es donde tenemos este tipo de características. Ahora, ¿qué pasa con el género narrativo? Pues sencillamente va a relatar sucesos, o sea, nos va a contar algo. Cuando ustedes suben una historia a Facebook, cuando actualizan un estado, sencillamente ustedes están relatando algo, ¿no? ¿Cuál va a ser también una de las características del género narrativo? Pues que va a tener un inicio, va a tener un nudo y va a tener un desenlace. Es decir, cómo va a comenzar, la parte más importante y finalmente cómo se termina la historia, ¿no? Lo que les decía en la presentación pasada, se divide por párrafos. ¿Por qué razón? Pues porque sencillamente está utilizando la prosa. Entonces, recuerden, en el género narrativo, sencillamente se va a utilizar todo este tipo de artimañas, ¿no? Y se le llama narrativo, aunque también otra cosa que podríamos poner que también se le puede llamar como género épico. Entonces, ojo acá, por ejemplo, ya el siguiente año van a estar preocupados por la universidad. El género épico es exactamente lo mismo que el género narrativo. Entonces, para que ahí lo vayan ubicando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el verso? Si ya vimos que la prosa es propia para el género narrativo, entonces la presentación del discurso, conocida entonces como verso, ¿a dónde aplica? Pues sencillamente al género lírico. Entonces ahí tendríamos, ¿cuál va a ser su intención del género lírico? El hecho de recitar versos, o sea, que suene melodiosa, ¿no? Lo que les decía, musicalidad y ritmo, así como la estrofa que pusimos de la canción de La Oreja de Van Gogh, ahí tendríamos en este caso esta situación, pero vamos a hacer un poquito de historia. ¿Por qué razón se le conoce con el nombre de género lírico? O sea, ¿por qué razón se le llama lírico? Porque antes, digamos que las personas, bueno, para que quede más claro, ¿no les ha pasado que de repente se suben a la combi o al camión y a ustedes no les gustan las canciones y de repente se acabó la pila de su celular o ya no sirvieron sus micros, sus audífonos y entonces ya se bajan cantando la canción que venía escuchando el chofer? Exactamente, o que se te queda alguna melodía por algo así, la letra ya la estás cantando sin que a ti te guste. Ese es el efecto de la musicalidad. ¿Por qué? Porque las personas, para poder aprenderse todas las cosas que tenían que decir, le metían música a la situación. Y por ejemplo, vamos con los famosos juglares. ¿Quiénes eran los juglares? Unos tipos que se dedicaban a ir contando historias, pero llevaban un instrumento musical. Entonces, digamos que para que no se les olvidara, le metían música, ¿no? Y entonces, digamos que ese instrumento era algo parecido a esto, con un mango para la parte de arriba, y entonces digamos que aquí tenía un orificio y jalaban de acá solamente 5 cuerdas y subían para acá y de esta manera se ataban a esta parte y aquí tenían sus claves para afinarlas y entonces recuerden, no me equivoqué, solo 5 cuerdas. Con el paso de tiempo evoluciona y se mete una sexta cuerda, pero cuando tenía 5 se le conocía con el nombre de lira a ese instrumento musical, es decir, es como la bisabuelita de la guitarra. Por esa razón, cuando alguien aprende de una manera sin profesor, se dicen que son líricos. Y también la otra, ¿no? Cuando dicen, pues saca la lira para tocar, nos estamos refiriendo a esta parte histórica como tal. Entonces, ahí por esa razón se le conoce como género lírico, porque pues todas las canciones van acompañadas con la parte de la música. También tiene mucha raíz en la situación de la muerte. ¿Por qué? Porque las personas solamente tocaban la música cuando tenían que cantar alguna situación. Es más, ¿cuál es el primer ejemplo, por decirlo de alguna forma? Con las fechas que se acercan, diciembre con las posadas, o sea, el hora, pronovis y todo esto, ahí tenemos un ejemplo de esta situación de la parte lírica, ¿no? Entonces, está formada por versos y estrofas, como las canciones que vimos ahorita. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Pues fácil, los poemas, las canciones, todo aquello que está escrito para la parte del verso, ¿no? Y finalmente, uno de los terceros, del tercer género lírico, digamos, más importante, es el famoso género dramático. Aquí no vamos a complicarnos mucho, sencillamente cuando ustedes les hablen de, por ejemplo, les hablan de género narrativo, recuerden, leyenda, cuento, novela.
Les hablan de género lírico, todo lo que tenga que ver de acuerdo a la poesía, pero cuando les hablen de género dramático, no nos compliquemos mucho, sencillamente piensen en el teatro. ¿Por qué? Porque el teatro es lo que explota el género dramático. ¿Por qué se le conoce como drama? Pues porque una persona, ahí va la situación, cuando una persona exagera algo, se le conocía con el nombre de drama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el teatro exagera las historias para poder contarlas bien y por esa razón tendríamos este género dramático. Y entonces ya vamos enlazando. Si el narrativo utiliza la prosa como presentación del discurso, el lírico utiliza el verso como presentación del discurso, obviamente nos queda uno. ¿Cuál va a utilizar el género dramático? Pues sencillamente va a utilizar el diálogo, ¿no? Por esa razón van personajes que dicen una parte, que dicen otra parte de la historia y así nos vamos entonces enlazando con personajes, ¿no? Por esa razón representa situaciones. Ah, caray, profe, aquí relata sucesos, sí, porque no hay una persona que nos esté diciendo directamente esto, aquello, no, lo vamos leyendo. En el lírico, pues está implícito el sujeto que te lo está contando. Sin embargo, en el género dramático siempre van a estar los personajes haciendo sus actuaciones, por esa razón representan situaciones, ¿no? Utilizan diálogos y acotaciones. ¿Cuáles son las acotaciones? Vamos a verlas igual un poquito más adelante, pero pues nos vamos, las acotaciones son las indicaciones, o sea, hagan de cuenta. Y entonces llegó Luis y le dijo a Pedro mientras le daba un trancazo, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces el actor se tiene que acercar, ponerle un trancazo y decirle qué te pasa. Esas serían las acotaciones. Está dividida por actos o escenas. Si el narrativo está dividido en párrafos, si el lírico está dividido en versos y estrofas, entonces el dramático está dividido por actos o escenas. Por eso vemos acto 1, escena 2, acto 2. Eso después lo vamos a ver cuando entremos a teatro, pero digamos que cómo lo vamos a recordar por esto, ¿no? Obra de teatro, guión, libreto, etcétera, va a estar metido toda esta situación de la parte de los diálogos. Entonces nos damos cuenta de esto y vamos ya para tratar de cerrar toda la explicación, iríamos a la siguiente parte, ¿no? Entonces nosotros vamos a meternos, ya dijimos que existen 3 géneros literarios, pero ahorita cambiamos un poquito la situación. Ah, caray, ¿por qué la situación? Sí, yo les dije que existe entonces el género narrativo, que es el mismo que el épico, que existe el género lírico, entonces ahí tenemos que es para el verso, y el género dramático. La pregunta básica aquí sería, profesor, es bien mentiroso, aquí ya me está diciendo de otro género literario que es el didáctico. Ok, me explico cómo es la situación. Si el profesor es un poco viejito, digamos que les va a decir que solamente existe el narrativo, el lírico y el dramático. Ahora, esto les va a servir para cuando vayan a hacer su examen de ingreso a la universidad, porque en ciertas universidades, por ejemplo, checando la guía para la parte de Pachuca, sencillamente no dicen que son 3 géneros, hablan de 4 géneros. Pero entonces, profesor, ¿con cuál me quedo? Ok, si te vas por la parte viejita, tenemos el narrativo, el lírico y el dramático. Si te pones en la parte actual, aumentamos un 4º género que estaría siendo el didáctico. Ahora, para poder entenderlo, por decir, el género narrativo sencillamente va a incluir a la epopeya, a los poemas épicos, los cantares de gesta, los romances, la novela, el cuento, o sea, la leyenda, ahí están los ejemplos. El lírico, la égloga, la oda, la sátira, o sea, todo ese tipo de aspectos. El dramático, pues la tragedia, la comedia, el drama, toda esa situación. El didáctico viene de una palabra, o sea, didáctico, que significa enseñar. Es decir, el género didáctico lo que va a hacer siempre va a ser dar como un ejemplo para que todo se aprenda. Las famosas parábolas. Entonces, si alguien llega y te dice una fábula y entonces le ganó la tortuga al conejo o a la liebre porque fue más inteligente, moraleja, nunca te confíes de tal situación, o sea, ya te enseñó algo. Ahí es donde entonces entra toda esta situación de la parte didáctica. De esa es la manera en la que entonces existen este tipo de géneros, ¿no? Entonces, esto ya vimos la presentación del discurso, vimos cómo funcionan los géneros literarios, espero haya quedado
clara la instrucción como tal. Cualquier duda, pues ya saben, estamos ahí. Hasta aquí terminaría esta clase de esta semana, esperando se encuentren muy bien y recuerden, agradezco su paciencia y su tiempo, sigan muy bien, ojalá que todo siga perfecto dentro de sus casas y de toda su salud, ¿no? Entonces, un saludo, nos vemos hasta luego, un abrazo desde aquí, síganse cuidando mucho, por favor, y pues nos estaríamos viendo la siguiente clase. Cualquier duda, pues ya saben cómo comunicarse. Muchas gracias y hasta luego.